Bueno, voy a intentar ser breve ya que el tiempo apremia efectivamente. Fijaos en esa foto de ahí. ¿De dónde creéis que es esa foto? Se ve bastante verde, no sé, podría ser el norte de España, ¿no? Algún lugar del centro de Europa. Pero esa foto está tomada en el sur de Israel, en una zona absolutamente árida, rodeada de desierto. ¿Sabéis por qué? Porque allí se hizo una iniciativa parecida a la que desde hoy se está proponiendo aquí. Fijaos que hay una ciudad, a la izquierda, hay un sistema de depuración de agua de la ciudad, se depuraba, se almacenaba en una balsa y con esa balsa se regaba toda la zona. Y en una zona prácticamente desértica, fijaos lo que consiguieron, ¿eh? Y eso es porque se unieron todos los agentes involucrados en la actividad económica y productiva de esa zona, que es uno de los mensajes que yo voy a intentar transmitir hoy aquí. Bueno, ya se han mencionado los dos grandes retos a los que nos enfrentamos todos. Por un lado, el cambio climático, que lo que va a suponer es temperatura más alta y menos lluvia, por lo cual la eficiencia del uso del agua en la agricultura va a ser una obligación, digámoslo así. Y además la necesidad de darle de comer a toda la población global que va en aumento. De hecho, de aquí al 2050 vamos a ser 3.000 millones de personas más. Entonces ahora por eso se habla mucho de la seguridad alimentaria, que es la necesidad de producir alimentos para todos. Y entonces, ¿cómo podemos trabajar para producir alimentos para todos en un ambiente que climáticamente es cada vez más hostil? Bueno, pues ese es el tipo de pregunta que le hacen a los organismos para los que yo trabajo. Yo trabajo para un organismo que se llama el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Tiene la sede central en Madrid y tiene unos 120 institutos de investigación distribuidos por toda España, por Canarias, por tal. No estamos transferidos, no dependemos de las comunidades autónomas, sino del Ministerio de Innovación, y el Consejo trabaja en todas las áreas de la ciencia. Tiene unos 120 institutos y el instituto mío, que es ese que os pongo ahí, el Instituto de Recursos Naturales y Agrobiología de Sevilla, es uno de los 12 institutos del Consejo que hay en Sevilla. Nuestro objetivo, como veis, es investigar sobre el uso y conservación de los recursos suelo, agua y planta en sistemas agrícolas y forestales también, en zonas como la nuestra donde el suelo está empobrecido y el agua falta. Entonces, ¿en qué trabajamos más específicamente? Pues fijaos, tenéis las líneas de trabajo. Luego, métodos de riego más eficientes, disminuir el impacto ambiental de los agroquímicos, conservar y mejorar el suelo, diseño y fabricación de compost, de biofertilizantes, etc. Es decir, todas nuestras líneas de trabajo están orientadas a solucionar problemas medioambientales relacionados con la actividad agrícola y ganadera. ¿Sí? Cuando se habla de agricultura, en realidad agricultura hay muchos tipos de agricultura. Depende de cuál sea la prioridad del productor, de la persona que la ejerce. Si su prioridad es la producción exclusivamente, pues podemos hablar de lo que se conoce como agricultura industrial, que fue la que dio origen a la revolución verde del pasado siglo. Si en cambio ese productor intenta cuidar el medio ambiente, pues surge la agricultura integrada, la agricultura orgánica, la agricultura ecológica, etc. Nosotros trabajamos en una zona intermedia, digámoslo así. Trabajamos para el desarrollo de lo que se conoce como agricultura intensiva sostenible. ¿Por qué intensiva? Pues porque una de las críticas que se nos hace a los agricultores, yo soy agricultor, mi padre era agricultor, es que consumimos mucho suelo y que no podemos extender la superficie cultivada. Pero por otro lado nos dicen que produzcamos alimentos para 3.000 millones de personas más. Entonces la única posibilidad es, si no vamos a poder extender el suelo, es producir más por unidad de suelo, por unidad de agua, por unidad de energía, por lo que sea. Por eso se llama agricultura intensiva. Esos son los 4 objetivos que se persiguen con este tipo de agricultura. En primer lugar, beneficio justo para el agricultor. Porque el agricultor, como es natural, es un productor y necesita pues, su rentabilidad de su explotación. En segundo lugar, asegurar la producción de alimentos para todos. Ya digo, lo que se conoce como seguridad alimentaria. Cuidar y mejorar, de hecho, la biodiversidad y cuidar del paisaje. No está reñido con la explotación agrícola. Ustedes pueden tener una finca agrícola y hacer bien de que sean setos vivos. En la zona más empobrecida, pues poner un pequeño pantano, poner una zona boscosa, poner una zona de pastoreo. O sea, no está reñido una cosa con la otra.
Y además, por supuesto, y muy importante, mejorar las condiciones socioeconómicas del entorno rural. Ya sabéis el problema que tenemos todos, que si los chicos jóvenes aquí no pueden vivir, pues los chicos jóvenes se van a ir, evidentemente. Después vendrá la España vaciada y todos los problemas que hay. Bueno, esos son los 4 objetivos de este tipo de agricultura. Una cosa fundamental. Ahí intervienen todos los agentes, todos. No solo el productor, es decir, el agricultor, sino los investigadores, los distribuidores, los consumidores, los de las agencias ambientales como el WWF, por ejemplo, lo que sea, la propia administración con todas sus regulaciones, etc. Es decir, el agricultor ya no trabaja solo, ya no trabaja diciendo, este es el límite de mi explotación y yo me centro aquí. No, porque lo que él hace tiene muchas implicaciones y depende mucho, pues, por ejemplo, los consumidores. A lo mejor en la zona hay una asociación de vecinos que quiere montar un mercado de proximidad en algunos de los productos relacionados con la ciudad, por ejemplo. Pues, ¿por qué no empezar a trabajar con ellos y ver si se puede orientar la producción para fomentar esa actividad, etcétera? Bueno, si comparamos ahora qué entendemos, por ejemplo, con un modelo clásico de agricultura, como la agricultura industrial y la agricultura intensiva sostenible, vamos a ir viendo poquito a poco, pero rápido. La agricultura industrial normalmente se riega a demanda, el 100% de lo que necesita el cultivo. En cambio, en la intensiva sostenible se suele practicar riego deficitario. En la industrial, por uso de fertilizantes químicos, fitosanitarios y herbicidas, que se llama agroquímicos. En cambio, en el otro tipo de agricultura se sigue utilizando, ¿por qué no?, pero poco, otras materias activas no tan contaminantes, etc. Se suele cultivar en franjas, como se estuvo hablando en la presentación anterior, etc. El laboreo se reduce todo lo posible, según el tipo de suelo, el tipo de cultivo, pero todo lo posible. Las variedades pueden ser, en el primer caso se busca variedades exclusivamente productivas, a lo mejor en el segundo caso de agricultura intensiva sostenible buscamos una especial calidad. ¿Por qué no? Buscar la calidad más que la producción, porque tengamos un mercado donde se venda un producto con esa calidad. Variedades genéticamente modificadas se puede utilizar. Hay una leyenda muy agresiva contra las variedades genéticamente modificadas, pero científicamente no está demostrado que sean negativas. Por lo menos hay una corriente de opinión bastante fuerte en ese sentido. Muy importante, la comercialización. Normalmente el agricultor que hace agricultura industrial está en manos de las grandes comercializadoras. Le pagan por el producto lo que las comercializadoras quieran. En cambio, en la intensiva sostenible, el agricultor busca sus propios canales, busca él o ella sus propios canales de comercialización. Ahí entra en la comercialización de cercanía, todo eso, los vinos de autor, productos ecológicos, etc. Bien, en la agricultura industrial, ¿qué pasa? Pues normalmente las producciones son altas, los costes son reducidos, está todo muy mecanizado, muy tal, pero el agricultor escasamente puede defender sus productos. Insisto, le cobra lo que le quieran pagar, en muchos casos. En cambio, en el segundo caso, hay dos factores importantes. A lo mejor produce menos ese tipo de agricultura, pero la calidad es mayor, hay más posibilidades de mercado y, sobre todo, ayuda y subvenciones. Todo lo que estamos hablando nosotros aquí hoy. Las ayudas y subvenciones de un futuro próximo, por no decir de ya, van orientadas a un tipo de agricultura más protectora del medio ambiente. Entonces, a la larga, la agricultura que respeta al medio ambiente, sea el tipo que sea, por ejemplo, la agricultura intensiva sostenible, que es lo que nosotros trabajamos, no solo es socialmente más aceptable, sino que además puede ser la más rentable. Os voy a poner un ejemplo muy concreto. Fijaos lo primero, lo del riego. Cuando yo hablo de riego deficitario, esa es mi especialidad. Hay mucha gente que me dice, pero es que el riego deficitario no lo queremos aplicar porque regando al 100% se consigue más beneficio. Vamos a ver eso un poquito más despacio. Esa es una curva de producción de cualquier cultivo al riego. Si no se riega nada, produce. A poco que le empecé a echar agua, el aumento de la producción es muy alta, pero ya llega un momento que se estabiliza, con lo cual a lo mejor lo aconsejable sería llegar al máximo. Eso sería un riego a demanda, un riego al 100%. Si regáis más, pues en realidad no es necesario porque no va a haber aumento en la producción. Y si regáis todavía más, pues perjudica el cultivo, el encharcamiento o lo que sea. ¿Vale? Ahora, ¿sería aconsejable regar hasta el 100% de la producción? A lo mejor no. Porque como la curva al final se hace en una pendiente muy suave, a lo mejor lo que me cuesta a mí regar ese trozo no me paga el pequeño incremento de la producción que yo tengo ahí. Por lo tanto, al agricultor, bueno, tened en cuenta además que el riego no es el coste del agua, el coste de la energía, y ya sabemos cómo está
la energía. Hablo de riego bombeado. Bien. Entonces, lo que muchos productores tendrán que buscar no es la máxima producción, sino la máxima cosecha, sino la cosecha óptima, o la cosecha óptima, que es aquella con la que consigue el mayor rendimiento económico. No en kilos, pero sí en euros, que puede ser, insisto, que no coincida con la máxima. ¿Vale? Y además, eso quiere decir que si no regamos al 100% nos movemos con riego deficitario. El riego deficitario, además, es medioambientalmente más aceptable y además pues, tiene paso o cabida en las subvenciones, minimiza los problemas de lavado de nitrato que hemos estado hablando esta mañana, etcétera, etcétera. Bueno, y de riego deficitario hay un montón de tipos de riego deficitario distintos. Nosotros trabajamos en elaborar estrategias de riego deficitario. ¿Qué tipo de riego deficitario le viene mejor a cada cultivo? Bien, entonces, ¿esa es la agricultura intensiva sostenible con sus objetivos? Como ve, hay una cosa muy clara. Cuando usted maneja un sistema complejo, tiene que tomar decisiones. Y para tomar decisiones necesita información. El agricultor que se basa en su experiencia exclusivamente, que es muy importante, pero que no mide, o el agricultor que se basa en su intuición, pero a la hora de calcular un riego no ha medido antes la cantidad de agua que hay en el suelo, pues probablemente se equivocará, por mucha experiencia que tenga, porque no sabe con qué está manejando. Entonces, la toma de decisiones correctas en la agricultura requiere saber qué ocurre en la plantación, qué ocurre en la finca. Datos agronómicos, hay que medir. Y además, una evaluación económica. ¿Cómo puede un agricultor decidir un tipo de riego frente a otro sin echar números? ¿Cuánto me va a costar esto? ¿Cuánto me va a pagar por esto? ¿Qué incremento voy a tener? Bueno, para eso último, evaluación económica, el agricultor muchas veces no tiene información suficiente. Y ahí es donde intervienen los otros agentes, la administración. Por ejemplo, mira, oye, te informamos de que estas son las ayudas, estas son las subvenciones, todo el sector productivo y de distribución, dónde puedes vender tu producto. El agricultor necesita información desde el exterior y de diversos agentes. Por eso decimos que conviene que se trabaje todos conjuntamente. Entonces, tecnología, que hay de sobra, eso os puedo asegurar. Tecnología hay mucha para optimizar el riego, pero hace falta aplicarla en la agricultura para que el agricultor pueda tener información agronómica, información comercial, que no produzca dando palos de ciego sin saber si su producto qué salida va a tener en el mercado, y además, por supuesto, apoyo institucional siempre. Muy bien. Entonces, como decía, la agricultura intensiva sostenible tiene que basarse en los últimos avances tecnológicos, ¿sí? para poder hacerlo en condiciones. Eso implica sensorización y digitalización para conseguir lo que llamamos nosotros un riego de precisión. Vamos a ver, la agricultura digital ya está aquí. O sea, lo de poner un sensor en el campo con un sistema de transmisión de datos y que yo ahora mismo pueda desconectarme y pueda conectarme con mi finca y saber lo que está pasando, eso ya es una realidad. Ya es una realidad. Es una herramienta fantástica. Yo entiendo que a una persona con 50, 60 años, pues le resulte extraño, pero su hijo o su hija seguro que no le resulta extraño. Y hay que adoptar ya todas las técnicas de digitalización al uso de agricultura. Por ejemplo, el riego de precisión. Fijaos, es una foto aérea de una finca grande. ¿Cómo la hemos regado de aquí para atrás? Normalmente, pues regamos toda la finca igual, ¿verdad? Damos 3 horas de riego a cada sector y ya está. Pero ¿por qué toda la finca igual? Si una zona puede ser más arenosa que otra, por ejemplo. Entonces lo que se hace es que se toman imágenes aéreas para a cada planta darle el agua que necesita y en el momento adecuado. Se toma imágenes aéreas y se identifica la variabilidad que hay en el suelo, lo que hay en el cultivo, etc. Me parece que la ponencia que viene a continuación va de eso. Y entonces se riega de forma diferente cada sector de la finca, porque no necesita toda la finca la misma cantidad de agua. Esa es la base de lo que conocemos como un riego de precisión. Con eso se consigue aumentar la eficiencia muchísimo. Bueno, para eso hay mucho metodología, pero insisto, me parece que la ponencia que hay a continuación viene de eso, con lo cual yo no me extiendo más ahí. Esas son las 3 grandes preguntas las que tiene que contestar un agricultor que quiere regar. ¿Qué método utilizo? ¿Por aspersión, por surco? ¿Qué método? ¿Qué estrategia de riego? ¿Riego al 100% o aplico uno de los sistemas de riego deficitarios que hay? ¿Y cómo programar riego? Programar riego es calcular en qué momento tengo que regar y con cuánta agua. ¿Vale? Bueno, pues, como os digo, hay tecnología suficiente para contestar de forma satisfactoria a esas 3 grandes preguntas
que tiene el regante. Por ejemplo, de estrategias de riego. Fijaos, ese es el ciclo de cultivo de un olivo, de un olivar. Veis que hay un crecimiento de ramos desde febrero, en abril la floración, después empieza a crecer el fruto, después una acumulación de aceite, unos procesos fisiológicos, etc. Lo que nosotros hemos hecho es estudiar la fisiología del cultivo a lo largo de su crecimiento y lo que sabemos es que no siempre el cultivo necesita la misma cantidad de agua. Hay momentos de su ciclo de cultivo en los que es más tolerante a la sequía. Entonces lo que proponemos es regar al 100% o muy cerca del 100% de las necesidades de riego si el agua disponible en el suelo es menor del 70%, es decir, si el suelo se está quedando seco, regar al 100% en esos momentos, porque sabemos que es cuando el cultivo es más sensible a la sequía y ahí no le puede faltar agua, porque si no se penaliza la producción. En cambio, el resto del tiempo se puede regar con un 20%, un 15%, porque el cultivo tolera muy bien la sequía. Pues ya hemos mejorado con el riego de precisión la distribución espacial del agua y con las estrategias de riego deficitario controlado, que es como se llama, la distribución temporal del agua. Al final del cultivo tenemos unos ahorros significativos. Finalmente, métodos de programación de riego, que yo digo, es la pregunta que el regante se hace todos los días. ¿Qué día tengo que regar y con cuánta agua? Entonces hay métodos que le contestan a esa pregunta. La mayor parte de los métodos que hay en la actualidad consisten, bueno, hay métodos, hay muchísimos, ustedes conocerán muchos de ellos también, pero la agricultura de precisión se basa en una agricultura digitalizada, es decir, yo instalo sensores en mi finca al comienzo del ciclo del cultivo, sensores dotados de un sistema de transmisión de datos, y con eso voy controlando cómo va el cultivo y en función de cómo vaya el cultivo, cuál sea su estrés hídrico, voy controlando el riego, calculando la dosis y el momento. Ahí tenéis tres, por ejemplo, lo que se basa en el flujo de savia, variación del diámetro del tronco y potencial de turgencia de las hojas. No voy a entrar en explicarlo porque no tengo tiempo, pero son variables fisiológicas muy relacionadas con el estrés hídrico del cultivo que podemos monitorizar de forma continua y automática. De hecho, esos sistemas, en primer lugar, utilizan a la planta como un biosensor, lo cual es genial, porque si yo tengo un sistema de medida de agua en el suelo, nada más, yo no sé la demanda atmosférica cuánto es. Y la transpiración de cultivo depende de la demanda atmosférica. Pero si yo mido en la planta integra el agua que hay en el suelo, la demanda atmosférica y su propia fisiología. Con lo cual, estos sensores me dan una información muy válida. El registro de datos se hace de forma continua y automática y además hay un sistema de transmisión de datos que me manda la información a mi teléfono móvil o a mi ordenador en cualquier sitio, si puedo de viaje, si estoy en mi casa, donde sea. Bueno, esas dos características son necesarias para el riego de precisión y son las que cumplen estos sensores modernos. Ahora ustedes me dirán, bueno, pero eso es muy complicado, yo no tengo tiempo de ponerme a aprender esos aparatos. Efectivamente, esos aparatos pues generan unas curvas, generan unos datos. ¿Qué pasa? ¿Que vamos a tener que aprender a utilizar todo eso? No. Lo que se hace es lo siguiente, o bien se paga una empresa que instala los sensores, los cuida, los arregla cuando se abría, etcétera, capta toda la información, la procesa y nos manda a través de nuestro móvil una información muy sencillita, por ejemplo, mira, Pepe, ayer regaste 1 hora, hoy te conviene regar 1 hora y 20. O a lo mejor Pepe, ese señor o esa señora dice, no, yo no quiero que me diga nadie cuánto tengo que regar. Bueno, pues no le decimos cuánto tiene que regar, pero le decimos que el nivel de estrés de su cultivo es moderado o leve o alto o lo que sea, y se toma la decisión que estime oportuna. Entonces, suelen ser empresas que lo que hacen es instalan los sensores de medida de estrés hídrico en la finca, instalan una serie de ellos, se capta la información de esos sensores dentro de la finca, se envía a otro aparato que transmite esa información a un ordenador, que es lo que se llama la nube. Ahí eso es simplemente un ordenador. Y ahí puede haber o un especialista que interpreta los datos o una máquina, un ordenador. Hay ordenadores dotados de programas que interpretan ellos los datos. Y finalmente al agricultor, a través de una aplicación de móvil, por ejemplo, o a través del ordenador, se les manda, como digo, instrucción muy sencilla para la gestión del riego. Bien, todo esto que os cuento es para daros una visión de por dónde van las nuevas metodologías de riego. Ahora, ¿esto cómo se podría aplicar a un caso real como el de la vega del Guadalete? Pues eso requeriría que nos unieran a los productores, con los investigadores, con la administración, con los ambientalistas y, como digo, con todos los agentes posibles.
Eso se puede hacer en el marco de dos posibles ayudas institucionales, que es la ayuda a grupos operativos, que son, bueno, grupos operativos hay con carácter de la comunidad autónoma, es decir, promulgadas y financiadas por la Junta de Andalucía, y también las hay con carácter nacional, el grupo operativo a escala nacional, que se puede pedir, ahora voy a poner un ejemplo, o bien proyectos europeos. Toda Europa, ya lo hemos discutido mucho esta mañana, va orientada a este tipo de agricultura y financia prácticas agrosostenibles. Entonces, de aquí podrían surgir proyectos muy interesantes que utilicen toda la zona para decir, en esta zona queremos instaurar un sistema agrícola que cumpla con esos ecoprogramas, ecosistemas, etc. Y cuando hablo de agentes, fijaos, pues todo lo que os podáis imaginar. Asociaciones de agricultores, cooperativas, la Confederación de Agricultores Cooperativistas, centros de investigación, empresas, agencias medioambientales, en fin, todos los agentes que puedan estar afectados por la actividad agraria en la zona. Fijaos, este es un ejemplo de un grupo operativo que yo lideré y que hicimos en mi instituto. Control inteligente de termografía. El objetivo era desarrollar una cámara termográfica que se llama, veis ese aparatito de ahí, que lo que hace es que le toma una imagen de infrarrojos al cultivo, en este caso era olivar, y de esa imagen se calcula la temperatura del cultivo. Cuando un cultivo está bien regado, su temperatura es baja. Cuando un cultivo se estresa, su temperatura sube. Entonces, con esa cámara se calculaba la temperatura muy fácilmente, tomando una serie de imágenes y procesándola en un ordenador, y el agricultor sabía qué nivel de estrés tenía en su parcela y si debía regar o no y con cuánta agua. Pues eso lo hicimos y lo desarrollamos. Bueno, intervino Asaja, intervino la comunidad de regantes del Valle Inferior del Guadalquivir y una empresa sevillana y mi centro de investigación. Y lo hicimos, lo terminamos el año pasado. Entonces, conclusiones. A ver, la rega del Guadalquivir, como he dicho antes, podría convertirse en un ejemplo de agricultura intensiva sostenible o llamarlo como queráis, pero de agricultura protectora del medio ambiente sin olvidar al resto de los agentes involucrados. Con un uso del último avance tecnológico para la aplicación de una agricultura digital, de precisión, una agricultura, digámoslo así, a la última, digámoslo así. Deben participar todos los agentes, desde luego, para asegurar la mejor comercialización de los productos, respecto al medio ambiente, por eso digo que, ¿por qué no?, los ambientalistas, de cualquier persona que esté interesada por ese tema. Y, por supuesto, la mejora de las condiciones socioeconómicas de la zona, eso es fundamental. Esa participación se podría articular en el marco de las ayudas que hemos comentado, bien grupo operativo, ayudas europeas o lo que sea, que tendríamos que preparar nosotros. Es decir, el órgano gestor de las becas del Guadalete es quien tendría que impulsar la solicitud de esa ayuda. Y yo estoy seguro de que si se lleva a cabo lo anterior, toda esta zona, por su potencial y por las características que tiene, sería una referencia para ese tipo de agricultura más eficiente, más racional, más sostenible que se quiere conseguir y bueno, le daría una visibilidad a la zona y tendría un impacto socioeconómico en la zona fantástico. Entonces, pues, básicamente esas son mis conclusiones.